El racismo como síntoma, no como causa. He dicho muchas veces que esto no es por odio, porque pensar el racismo en México como una simple expresión de odio es quedarse en la superficie del problema. El odio puede que esté ahí, puede que no esté ahí. El racismo en México rara vez nace del desprecio consciente hacia el otro. El mexicano no es consciente, no le alcanza para ser consciente. Si fuera consciente, otra sociedad tendríamos. El racismo en México no se organiza como doctrina ni se articula como ideología explícita, porque no alcanza para siquiera organizar lo que está normalizado pero de manera inconsciente. Opera más bien como un síntoma profundo de una identidad que nunca terminó de reconciliarse consigo misma. El racismo en México no es una convicción firme, es una herida abierta de conquista. En el fondo lo que se juega no es el rechazo del otro, sino la vergüenza del propio origen. Una vergüenza que no siempre se reconoce, pero que se manifiesta en la necesidad constante de compararse, de diferenciarse, de marcar distancia. Cuando una sociedad no logra integrar su historia, sus mezclas, sus contradicciones, empieza a jerarquizarlas. No para entenderlas, sino para ordenarlas emocionalmente, si así lo quieres ver. Así ciertos rasgos se elevan, otros se ocultan y algunos más se degradan. A esto se suma una herencia colonial que nunca fue verdaderamente elaborada, no solo como sistema político del pasado, sino como estructura simbólica que sigue organizando el valor de los cuerpos, el valor de los acentos y de las apariencias. La colonia en México no terminó cuando se firmaron las independencias. Continuó con ideales estéticos, en aspiraciones sociales, en la manera en que se asocia lo blanco con la autoridad y lo moreno a la carencia. Mientras esa herencia no se mire de frente, seguirá reproduciéndose de forma automática, incluso entre quienes creen haberla superado. No basta con creer, hay que informarse, hay que discutirlo, hay que crecer como sociedad y hay que deshacerse de esta transmisión de creencias y valores destructivos que pasamos de generación en generación. El racismo en México entonces no funciona como una causa aislada, sino como la manifestación visible de un conflicto más profundo. La imposibilidad de aceptar plenamente lo que somos. Donde no hay reconciliación con el origen, aparece la simulación. Donde no hay orgullo integrado, va a surgir la comparación constante. Donde no hay identidad sólida, pues, se van a construir jerarquías para sostener una sensación frágil de valor personal y colectivo. Como vemos también a las personas discutiendo, mexicanos con bolivianos, con argentinos, con chilenos, con etcétera, en redes sociales, viendo quién tiene más blancos, más zonas corporativas y residenciales de lujo en sus países, viendo quién se acerca más al ideal estereotipado del europeo. Díganme si eso no es vil pinche ignorancia. Desde esta cultura el racismo no se puede combatir solo con discursos morales o llamados a la tolerancia. ¿Cómo hacen los gobiernos en sus políticas públicas? Eso no sirve. Mientras no se atienda la herida que lo produce, seguirá reapareciendo bajo nuevas formas más sutiles, más elegantes, más negables. No se trata únicamente de cómo tratamos al otro, sino de cómo nos relacionamos con nuestra propia historia, nuestro cuerpo y nuestro lugar en el mundo. Por eso el problema no es que México sea racista, que lo es, no es que sea ignorante, que lo es, sino que aprendimos a despreciarnos sin llamarlo por su nombre. Como con todo el resto de problemáticas sociales, no las atendemos, no las discutimos, no las confrontamos. Aprendimos a jerarquizarnos para no enfrentar una vergüenza que no supimos elaborar. Y cuando un país no se acepta, empieza a ordenarse por niveles, a dividirse simbólicamente y a decidir quién vale más y quién debe probar su valor todo el tiempo. El racismo no es el origen de esta fractura, es la evidencia de que la fractura sigue ahí. El problema es que aprendimos a despreciarnos y a no ponerle nombre a ese desprecio, y peor aún que no nos interesa saber cómo se llama ese problema. México es un país sumido en la ignorancia y la apatía intelectual, en el desinterés de comunicación, de diálogo y de crecimiento social. México es un país que está hundido en el sueño perpetuo del bienestar, pero sin realmente ejercer ningún tipo de acciones para llegar a ese punto. Cuando un país no se acepta y se repudia a sí mismo, empieza a ordenarse por niveles. Esa jerarquía ayuda a que no nos miremos de frente, a que no resolvamos nada, a que el racismo siga ahí y a que el conflicto constante e ignorancia sigan ahí como un modo de vida perpetuo.
Si has llegado hasta este punto, te agradezco mucho tu atención y te invito a que me apoyes en este nuevo proyecto suscribiéndote y compartiendo este video a alguien que tú crees que le pueda servir. Que tengas un excelente día. Hasta luego.